Shalom, amados hermanas y hermanos que nos siguen a través de este canal Intercesores Proféticos por México. Les bendigo en este día. Amados, traigo una palabra de parte del Padre que ha ministrado mi corazón, mi vida, y en este último tiempo Él está llamando a su pueblo. Y el Ruach HaKadosh quiere que su pueblo se aliste, su pueblo escuche lo que el Ruach HaKadosh está hablando a su amado remanente. Hermanos, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3. Es la palabra que el Padre trajo a mi vida y que me dijo que la tenía que compartir para su pueblo, que sea edificado su pueblo a través de esta palabra que viene del corazón de nuestro Elohim. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Elohim. Y antes que la lámpara de Elohim fuese apagada, Yahweh llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Eli dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Eli le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada. Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Eli y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Yahweh llamaba al joven. Y dijo Eli a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Yahweh, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Elohim, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Yahweh, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Bueno, pueblo de Elohim, aquí nos está hablando Yahweh, cómo en ese tiempo Elí Yahweh ya no le hablaba frecuentemente, y también ya no tenía visión Elí. Tenía su visión ya nublada, la visión se había opacado en Elí. Entonces el Padre está llamando a Samuel.
El Padre me ministraba esta palabra cuando yo estaba intercediendo por su pueblo, por algunos hermanos en particular que conozco y también por todo el pueblo de Elohim, que le ha conocido quizás como Jesús o como Jesucristo. Entonces el Padre me decía que los Samueles tienen que conocer a Yahweh, porque no le han conocido tal como es Yahweh, no le han conocido. Pero Yahweh está llamando a su pueblo en estos últimos tiempos. ¿Cuántas veces se paró Samuel y pensó que era él el que le llamaba? Y así estamos, pueblo, estamos durmiendo y el Padre nos habla, pero no hacemos caso. Seguimos durmiendo, seguimos pensando que Yahweh no habla y pensamos o creemos que son nuestros pensamientos. Y el Padre aquí en su palabra nos está diciendo que Él sigue hablando, Él sigue llamando, Él sigue buscando. Entonces dice aquí en la palabra que Samuel durmiendo en el templo de Yahweh, o sea, hay muchos que están orando, que están ahí en la presencia de Yahweh, pero su espíritu está dormido. Entonces Yahweh está llamando a su remanente. Y dice aquí en la palabra, en el versículo 3 de este capítulo 3 de Samuel, primera de Samuel, dice que Samuel dormía o estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Elohim, donde estaba la presencia. Y antes que la lámpara de Elohim fuese apagada. Entonces el Padre me decía que hay hermanos, hermanas que están ahí en la presencia del Padre, pero no han percibido su voz, no han escuchado su voz. Entonces el Padre me decía, antes que se apague quizás esa mecha de fuego que está así chiquita, antes que se apague, amado pueblo, tú tienes que despertar. Despertar. Si tú estás en un lugar, si tú te reúnes en un lugar donde el que va guiando ese pueblo, ese ministro, ese pastor o cualquier líder espiritual, pero tú estás viendo que ya no tiene visión, tú estás viendo que ya no tiene dirección de Yahweh, entonces ya no estés ahí, amados, porque el Padre está llamando y está sacando de los lugares de oscuridad para que tu alma no perezca, sino para que tú cumplas el propósito de Yahweh aquí en la tierra. Yahweh está llamando a los Samueles, pero Él es el que está llamando, no ningún hombre, ningún ministro, sino Yahweh. Él mismo está tocando a su pueblo. Dice que Yahweh llamó a Samuel. Fueron como 3 veces y aún así Samuel no sabía que era Yahweh. Entonces, amado pueblo de Elohim, Eli le dijo a Samuel que se fuera a dormir, porque Eli sí sabía lo que estaba sucediendo, pero se estaba conformando, porque sabía que ya se había acabado su tiempo. Entonces le dio instrucciones a Samuel, dijo que volviera a dormir, que volviera y que ahí Yahweh le iba a hablar. Y Samuel se volvió a acostar y volvió a escuchar la voz de Yahweh, porque, amado pueblo, Yahweh no se cansa de hablarnos. Él nos sigue hablando porque es un Padre que le interesa, que está deseando la comunión con sus hijos,
pero que le conozcan en el camino verdadero. ¿Quién es Yahweh? Nuestro Elohim. Que le conozcan con su nombre verdadero. Entonces Yahweh llamó y dijo, Samuel, Samuel. Y ya es cuando Yahweh dijo, habla porque tu siervo oye. Y le dio instrucción Yahweh a Samuel y le dijo, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Bueno, Yahweh está levantando los Samueles, perdón, está levantando los Samueles para que alcen su voz, para que confronten lo que está siendo engañado. Yahweh está llamando a los Samueles que se capaciten y que hablen, porque tenemos que hablar al pueblo que está disperso en las naciones, que vuelvan al camino de la senda antigua, que vuelvan a casa, y que dice que cuando hablen los Samueles, los oídos retiñarán. O sea, que los oídos se van a abrir. Hay un tiempo que el Padre está trayendo, un tiempo de avivamiento. Se nos ha dicho que hay un tiempo que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estamos viendo, de la persecución, del tiempo difícil que estamos pasando en todas las naciones, pero este tiempo también el Padre está levantando lo que estaba caído, lo que estaba dormido, está despertando, está trayendo avivamiento. Y este es el tiempo, amado pueblo de Elohim, que tú te levantes, que tú aproveches antes que la lámpara de Yahweh se apague aquí en la tierra. Antes que las lámparas, las antorchas que Yahweh ha encendido para que hablemos, para que hablen y te conviertas al camino de Yahweh. Es por eso que el Ruach HaKadosh está levantando ese remanente para que hablemos, para que digamos cuál es el camino para que se vuelvan a Elohim. La obediencia de los mandamientos. ¿Por qué? Porque este hombre, este siervo, Elí, ya no está obedeciendo. Ya no había obediencia, porque no había esa instrucción o esa corrección a sus hijos. Ya no había obediencia de mandamientos. Se acostumbró a hacer que sus hijos hicieran lo malo. Ya no los estorbó, ya no exhortó, ya no edificó. Dejó que el tiempo pasara. Y Yahweh, como es fiel y justo, él tenía que quitarlo y poner a otra voz que hablara, que exhortara, que edificara. Y este es el tiempo, amado pueblo, que Yahweh está levantando a los Samueles. Y yo quiero comentarte que el Padre me mostró 3 sueños. Y es por eso que te estoy comentando esta palabra, porque primero trató en mi corazón y me mostraba cómo Él va a quitar a los Elis, a los pastores que ya no escuchan y que están ciegos, y que iba a levantar a los Samueles, y aún siendo niños, porque para nuestro Yahweh, nuestro Padre Celestial, no hace excepción de personas. Él puede usar a cualquier persona, pero en este último tiempo va a estar levantando Samueles para que profeticen, para que hablen y para que anuncien los juicios para estas naciones. Amado pueblo, yo tuve 3 sueños. El primer sueño que tuve
fue donde yo me encontraba en un lugar de sequía, un camino seco, un camino muy triste, donde las casas estaban deshabitadas, donde había niños que tenían hambre, pero habían sido abandonados por los padres. Y mi corazón se dolía al ver a esos niños. Estaban pasando desnutrición, soledad y frío. Estaban en un lugar árido, seco. No había vida. Ya no había vida. Solamente estaban esos niños. Ese fue el primer sueño que tuve y que yo iba a llevarle comida a esos niños, unos grandecitos y unos pequeños. El siguiente sueño fue que yo hacía liberación en una mujer. Aquí donde ministramos, donde radicamos, aquí en Tampico, nosotros estábamos orando por unas personas y todas las personas estaban enfermas. Había personas que ya no tenían sus piernas, ya no tenían sus manos. Había personas que habían perdido casi la mitad del cuerpo. Así se me mostraba en el sueño. Y solamente había una parte, un miembro de su cuerpo que era la cabeza. Fue impresionante para mí ver ese sueño. Y también había una mujer que estaba enferma y yo empecé a orar por ella y le empecé a ordenar al espíritu que saliera y yo le decía que todo espíritu que había sido puesto en ella, todo espíritu que fue puesto para contaminar su cuerpo o su vida tenía que salir. Y la mujer empezó a llorar y yo le golpeaba en su estómago y le ordenaba a todo lo que estaba ahí adentro que saliera fuera, que saliera fuera, en el nombre de Yeshua. Y la mujer empezó a vomitar, y yo veía cómo su cara empezaba a ponerse roja, de como traía como una temperatura. Y entonces ahí yo también empecé a vomitar, porque el Padre así ha usado mi vida, donde yo oro por las personas y a través de mi vida las personas también son liberadas y el Padre hace la manifestación a través de mi cuerpo y empiezo a vomitar. Y yo vomité como que si trajera una infección de la garganta. Ese fue el segundo sueño. El tercer sueño fue donde yo me encontraba en una casa y apareció un animal que parecía como un tigre, pero que al momento tenía la forma de tigre y también el cuerpo de canguro. Entonces yo decía ahí en el sueño, es un híbrido, viene a atacar y viene a atacar. Pero también veía que había una mujer enferma en una cama y yo le decía que yo tenía que defender a esa persona que estaba ahí batallando en su enfermedad. Y en ese momento yo agarré una escoba y me paré en la puerta y dije, si ese animal vuelve, yo lo voy a golpear y no voy a permitir que haga daño en esta casa. Y esa mujer empezó a hacer un clamor, pero no se escuchaba las palabras de su boca. Solo se escuchaba un quejido de ayuda. Me acerco a ella y el Ruach HaKadosh en ese momento habla a mi mente y me dice, llévala
a la reconciliación con el Padre Celestial. La tomo en mis manos, yo viendo que esa mujer estaba a punto de partir. Y me viene la voz muy fuerte, amados, y empiezo a escuchar muerte, muerte, muerte. 3 veces escuché la palabra muerte, donde yo sentía que esa mujer se estaba muriendo y que yo tenía que llevarla a la reconciliación con el Padre. La tomo y yo le digo que haga el esfuerzo de hablar. Ya no tenía fuerzas, no tenía nada de fuerzas. Estaba seca la persona, enferma de cáncer. Sus huesos estaban secos, secos. Y ella empieza a balbucear como ella podía. Y le pidió perdón al Padre y le pidió que lo que ella quería descansar y ya no seguir sufriendo. Y yo la llevé al camino de nuestro amado Yahweh, pero en ese momento el Padre me decía, no le digas Yahshua, porque ella no conoce el nombre. Llévala a la salvación de cómo ella conoce a Jesús. Y yo lo hice, amados. Yo la llevé en una oración y le dije que aceptara a Jesús, como ella lo conocía. Él es el Salvador, así ella lo conoció, le fue revelado. Y en ese momento ella lo aceptó. Y yo vi y escuché que el Padre decía, yo la estoy esperando con los brazos abiertos. Y yo le dije a la mujer, el Padre te ha abierto sus brazos, ve a su presencia. Y la mujer falleció. Y yo desperté del sueño. Esos 3 sueños, amados hermanos y hermanas, fueron en un mismo día. Toda la noche yo no podía dormir, estaba muy inquieta en la madrugada, después de la vigilia, estaba muy inquieta, estamos en un tiempo de ayuno, mi esposo y yo, y el Padre está hablando mucho en nuestras vidas. Y el Padre me decía, comparte lo que has visto, lo que te es mostrado, comparte. Y Él me dio la revelación de todo, hermanos. Y me dijo, esta es la palabra que te di de Samuel. Los niños que no tenían comida, estaban en un lugar desierto, seco, son el pueblo que está aún en las religiones del cristianismo, de la católica, porque hay quienes desean el alimento. Tienen hambre, pero los cuidadores, los pastores, los ministros no están alimentando a ese pueblo. Los están guiando por un camino ciego, por un camino que los va a llevar al lodo, al pozo, al engaño, a la cautividad. Y por eso me decía, habla al pueblo. Hay un pueblo que tiene hambre, que tiene sed de mi justicia. Y hay Samueles que se van a levantar a hablar a ese pueblo y alzar la voz en este tiempo y decir, pueblo, sal de ahí, sal de donde estés. Tu espíritu está muriendo a causa de la revelación y necesita palabra de revelación. El siguiente sueño que tuve fue de la mujer que había liberación también. Estaban las personas enfermas. Ustedes han visto cuánta enfermedad está viniendo y seguirá viniendo, amados.
Entonces nos tenemos que preparar para interceder por esas almas, que no se pierdan, que obtengan la sanidad, pero que también obtengan el arrepentimiento y la salvación de sus almas. Esa mujer que oré, ella se había puesto la ponchadora y yo estaba liberándola de ese espíritu que había entrado en ella. Y ella había sido libre, porque se estaba manifestando mucha enfermedad en esas personas que veíamos en la reunión, muchos enfermos. Y el padre me decía, mi pueblo está enfermo por la falta de alimentación adecuada, por la desobediencia a mis mandamientos. Pero yo traigo mi misericordia para que abran sus oídos y si se equivocaron, vuelvan a mi camino, porque mi palabra dice, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, porque Yahweh es fiel, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pueblo de Elohim, así me fue revelado el segundo sueño. Y el tercer sueño fue donde yo veía el híbrido. Sabemos en estos tiempos lo que se va a levantar, pero es por eso que necesitamos estar equipados, capacitados para defender a los débiles en la fe y ser un canal de bendición y no de maldición, pueblo. Ir hacia esas personas que están sufriendo en el lecho de muerte. Porque el Padre no nos puso para ira, sino nos puso para salvación. Nos confió el Padre su palabra, que es la palabra de la reconciliación. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Elohim? Juzgando a los que se han ponchado, a los que se han desviado. No, pueblo, aún hay un tiempo de misericordia. Claro, hay que exhortar el pecado, hay que exhortar que se vuelvan a Yahweh, pero también hay que ir por aquellos que están necesitando el camino para que lleguen a Yahweh. A pesar de ese lecho donde estén ya pues a punto de partir de esta tierra, porque va a haber mucha muerte. Y amados, Yahweh está levantando a los Samueles para que vayan, para que hablen tanto los juicios como palabra revelada. Y en ese sueño se me mostraba cómo yo le estaba guiando a la fe que ella conocía. De pedirle perdón a Jesús, porque esa es la misericordia de Yahweh. Aún nuestro Elohim es tan misericordioso, o sea, su amor es tan grande nuestro Elohim, que le duele que se pierdan las almas. Y si nosotros, Yahweh ha tenido misericordia y nos ha levantado para ir por esas almas que están en ese lecho de muerte y en ese último suspiro de su vida puedan ser reconciliadas con nuestro Padre Celestial y puedan obtener solamente la salvación. Quizás ya no obtuvieron el propósito de su diseño profético, no llevaron a cabo su diseño aquí en la tierra, pero obtenieron la salvación. Y el Padre me decía, es que los Eli están ciegos,
ni aún ven, no ven que se están perdiendo las familias, las personas, y al momento de ir a que se arrepientan, son piedra de tropiezo, porque van a juzgar, van a condenar. Y el Ruach HaKadosh en este tiempo está libertando a su pueblo. Vamos a ver muchas cosas que se van a desatar en todas las naciones, se están desatando, pero se nos fue anunciado a través de nuestros pastores, de nuestra profeta Yasmín, de ministerios avivamientos para las naciones, que viene un tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia, amados, va a ser para los que están en el secreto de Yahweh, para los que están en comunión con Yahweh, para los que escuchan la voz de Yahweh. Para los ciegos se les va a acabar su tiempo. Para los sordos se les va a acabar el tiempo, pero para los llamados, para los escogidos de Yahweh, hay un tiempo de gracia. Me decía el Padre, me confirmaba la palabra que se nos había dicho para las naciones. Entonces, pueblo, Yahweh está despertando más el espíritu. El espíritu está siendo despertado. Estaba dormido Samuel, se despertó, volvió a dormir, se despertó, volvió a dormir Samuel, se despertó porque escuchaba la voz de Yahweh, y aún así Yahweh seguía hablando hasta que Samuel escuchó la voz del Ruach HaKadosh, la voz de Yahweh. Pero quiero decirles que el mismo ángel de Yahweh se le apareció y le habló. Lo dice en su palabra. Dice que el ángel se le apareció a Samuel y le habló. Entonces ese es el llamado. Después de que te está hablando el Padre, te está hablando y te está hablando, la presencia, el mismo Padre se manifestará a tu vida y te hará el llamado directamente. También quiero compartirles otra palabra que el Padre me daba. Bueno, Él me decía que en este tiempo viene limpieza a su pueblo, viene reconciliación con nuestro Elohim, más avivamiento en esa comunión que uno está con el Padre. El Padre se está revelando cada día más cuando su pueblo le busca de todo corazón. Y estás trayendo una luz, un alumbramiento. Por eso en la palabra que se le fue ahí puesta al video es: despierta tú que duermes y te alumbrará Yahshua. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 12. Esta palabra el Padre también me la dio para seguir confirmando lo que Él va a hacer o está haciendo ya en su pueblo. Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 11. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Elohim por él.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Adón, el Señor, ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Bueno, hermanos, aquí el Padre me decía lo siguiente: hay mucho pueblo, hay ministerios, porque Pedro tenía un ministerio. Pedro anunciaba las buenas noticias. Pedro era un apóstol. Pedro predicaba. Entonces el enemigo se levantó contra él a través del rey Herodes, a través de los propios judíos, y lo metieron a la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Elohim por él. Bueno, hermanos, hay un pueblo que está intercediendo por el pueblo de Israel. El pueblo genuino, el pueblo que ha sido comprado con la sangre de Yeshua, pero que está aún cautivo, porque la salvación es una cosa, la redención. Pero hay áreas del pueblo, ataduras aún en el pueblo de Elohim, y que están en las cárceles espirituales, aún teniendo un llamado, aún sirviéndole al Padre. Hay áreas de sus vidas que siguen cautivas. Este es un ejemplo que el Padre me daba a través de su palabra. Es una revelación que el Padre me daba. Y me dice que había la iglesia, está orando por él. Dice que no cesaban de orar. Nosotros estamos intercediendo para que el pueblo de Elohim sea despertado en este tiempo, amado pueblo. Que el pueblo de Elohim sea despertado de todo letargo, de toda apatía, de todo engaño. Que el pueblo de Elohim sea despertado porque está durmiendo. Y algunos están cautivos y están custodiados por espíritus y también por el pecado. Pero por la oración de un pueblo que intercede, vendrá el despertar al remanente, al pueblo de Elohim. Y el mismo Yahweh descenderá para libertar a su pueblo. Como dice aquí la palabra, dice en el versículo 7 de este capítulo de Hechos 12, y he aquí que se presentó un ángel del Adón y una luz resplandeciente en la cárcel, ahí donde estén cautivos nuestros hermanos,
donde aún no puedan salir porque las cadenas los tienen atados, porque hay barreras aún, porque hay vendas todavía. Ahí el Padre descenderá, ahí el Adón descenderá con una luz resplandeciente, pero es a causa de la intercesión que estamos haciendo un remanente que dobla sus rodillas para que el pueblo sea despertado y para que vayan por otros también. Dice que se le apareció el ángel del Adón a Pedro y le dijo, primero lo tocó, aquí en el versículo 7 dijo que lo tocó. La presencia de Yahweh tocará las vidas de los que están cautivos y los va a despertar, va a tocar el espíritu de esos que están durmiendo, de esos que están cautivos, y los va a despertar y les va a dar instrucción y les va a revelar. Y le dijo el ángel, aquí en la escritura, levántate pronto. Dijo, levántate pronto. Yahweh está hablando a ese grupo de hermanos que aún siguen en ataduras, que se despierten y que se levanten pronto, porque ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo para estar dormidos. Y al momento las cadenas se le cayeron de las manos. Al momento que escuchen la voz, al momento que su espíritu sea despertado, las cadenas serán rotas y despertarán. Viene un avivamiento, pero es por la intercesión de un corazón rendido a Yahweh, que dobla sus rodillas. El ángel le dio instrucción, cíñete y átate las sandalias, cíñete. Y Pedro así lo hizo. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué? Porque si el Padre está levantando a los Samueles, les está dando un manto, les está dando una vestidura y les está dando unas sandalias. Si a Pedro le dijo que se ciñera, o sea que tomara otra vez la armadura, que se volviera a levantar, porque hay pueblo que está distraído, hay pueblo que está apartado, porque un día los ignoraron y no les dejaron que ejercieran su llamado, y fueron contristados, fueron rechazados y se fueron a esconder, se fueron a lugares de tristeza, de depresión, y ya no quisieron saber más del Padre. Fueron atrapados en una cárcel espiritual, pero el Padre conoce los corazones y a causa del clamor de su pueblo Él descenderá y dará instrucciones para que este pueblo se levante con fuerza, para que este pueblo se levante con ánimo, para que este pueblo no tenga miedo a las tinieblas. Y le dijo el ángel a Pedro, envuélvete en tu manto. Y el Padre le dice a los Samueles, envuélvanse en el manto que se les ha dado y sigan adelante. Sigamos adelante, pueblo. En el versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, ¿por qué? Porque va a haber ese despertar y van a decir el pueblo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué estoy entendiendo esto? Y van a reconocer, ahora entiendo verdaderamente que el Adón ha enviado su ángel y me ha librado de la mano del rey Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban? Que lo mataran, que le cortaran la cabeza. El pueblo de los judíos. El rey Herodes es el enemigo, que pensó el enemigo que ya había acabado con las vidas del pueblo de Elohim, pero está
derrotado Hasatán. Se le cae la máscara, se le arruina los planes que él tenía, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el Padre desciende a libertar a su pueblo. Y van a reconocer verdaderamente que Yahweh desciende y los ha librado de mano de Hasatán y aún de los pensamientos del mundo y del pueblo que está pensando que es pueblo, pero es cizaña. Y me da otra escritura el Padre aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 13, amado pueblo de Elohim, del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Adón y ayunando, dijo el Ruach HaKadosh: apártame a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Ruach HaKadosh, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Elohim en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Elohim, pero les resistía Elimas, el mago, pues ahí se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Ruach HaKadosh, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Adón? Ahora pues, he aquí la mano del Adón está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, como nuestro Adón Yeshua está llamando a los Samueles, está llamando a su remanente a que sea capacitado, adiestrado para el llamado, así como Saulo, que es Pablo, lleno del Ruach HaKadosh, anunció o confrontó el pecado. Así los Samueles se levantarán en este tiempo, y así como Pablo confrontó, exhortó y aún así profetizó o lo declaró lo que le iba a suceder a este mago que estaba engañando. ¿Por qué? Porque esta persona estaba procurando apartar de la fe a los que habían escuchado. Y entonces los Samueles se van a levantar para traer a aquellos pequeños y no sean confundidos por los que se están levantando con engaños para trastornar la verdadera fe. Y tenemos que tener el carácter, la autoridad de nuestro amado Yeshua para confrontar el pecado y para que el pueblo sea direccionado en el camino correcto.
Pablo le dijo a esta persona que trastornaba o que estaba procurando apartar de la fe a los que habían escuchado, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y así lo vemos. Hay quienes se oponen a los mensajes que se predican de revelación o lo que el Padre está hablando en estos últimos tiempos. Pero yo sé que el Padre está libertando a un pueblo que se va a levantar con autoridad, con diseño profético, para desmascarar la mentira, el engaño. Y vendrá la justicia de Yahweh. Nosotros no hacemos justicia, es la palabra de Yahweh y es Yahweh mismo el que hace su justicia. No fue tanto Pablo que le declaró la justicia a este hombre, sino fue la palabra que salió de la boca de Pablo. Y le dijo: ahora pues, porque si no se arrepintió, le dijo: ahora pues, he aquí la mano del Adón está contra ti, y serás ciego y no verás sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Porque ya el Padre los entregó a su propia consuficiencia. Bueno, pueblo de Elohim, esta ha sido la palabra que el Padre ha traído a mi corazón y me decía que tenía que compartirla. Yo sé que se llevó un poco de tiempo, pero también sé que si es el Padre hablando, el Ruach HaKadosh, es porque Él desea que el pueblo sea percibido, que sea escuchando lo que el Ruach HaKadosh está hablando. Yo quiero hablarle a hermanos, hermanas que escuchan este video, que están viendo este video, que si tú estás en un lugar donde no te enseñan la verdad, ya no estés ahí, ya no pierdas tu tiempo, no estés acostumbrándote a lo que te digan ahí, porque quizás están siendo engañados y un ciego llevará a otro ciego y se podrán caer los dos al hoyo, al abismo. Y no, mis amados hermanas y hermanos, nuestro anhelo, nuestro deseo es que vengan a la libertad que el Padre nos ha dado, a esa vida abundante, donde seamos edificados con la verdad, donde nuestro cuerpo sea alimentándose sanamente, donde nuestra mente sea renovada, donde nos impulsen a cumplir con el diseño de Yahweh, porque ese es el propósito de nuestro Padre Celestial, que crezcamos a la imagen y a la semejanza de nuestro Adón Yahshua, que las cadenas sean rotas en nuestras vidas, que áreas de nuestras vidas vengan más alumbramiento, más entendimiento, más conocimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino la doctrina que nos lleva a conocer a nuestro Elohim, Yahweh Sebaot, a obedecer los mandamientos, a cumplir con los preceptos, los estatutos, las ordenanzas que por mucho tiempo nos fueron engañadas, fueron ocultas, pero hoy ha llegado la luz. Hoy ha llegado el resplandecer del Ruach HaKadosh, trayendo el cumplimiento de su palabra, que todas las cosas serán restauradas en este último tiempo, y es por eso que aún no ha venido nuestro amado Yahshua, porque Él quiere que seamos restaurados, que seamos limpiados, que tomemos la autoridad que se nos fue dada ya. Yo te animo, pueblo, yo te animo a que sigas adelante,
santificándote más. Nosotros nos santificamos cada día. Reconocemos nuestros errores. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, Yeshua. Pecamos, quizás de pensamiento, quizás inconsciente o conscientemente, pero nos arrepentimos y volvemos a Yahweh y Él nos perdona. Y Él nos está capacitando para despertar un pueblo que ha estado dormido y nos ha levantado para interceder por su pueblo también, en todas las naciones. Que venga ese despertar. Padre, en esta hora, Padre, yo ruego, Padre, por este remanente, Padre, que usted ha levantado, que este remanente que usted está hablándole, pero que no han conocido que es su voz. Padre, que venga una convicción poderosa al corazón de mis hermanos, al corazón de su pueblo, que ha sido apartado, que está confundido, que fue engañado, que fue seducido por la serpiente. Padre, yo le ruego, Padre, por este pueblo, las 12 tribus de Israel que están dispersas en toda la tierra, que vengan, Padre, al conocimiento de su verdad, que despierten, Padre, de ese letargo, de esa apatía, que se vuelvan a usted, amado Padre, que ahí cuando estén acostados o cuando estén buscando de su presencia o cualquier momento, Padre, sea su Ruach HaKadosh ministrando sus corazones, sea un despertar, Padre bendito, sea el mover de su Ruach HaKadosh, trayendo libertad, sanando, libertando, rompiendo cadenas, levantando lo que estaba muerto y que cobre vida, para que cumplan, Padre, su diseño profético, para que logren la meta, el supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach, que la verdad sea alumbrada, Padre, que el entendimiento sea abierto, Padre, que las vendas de la incredulidad sean quitadas en el nombre de Yeshua, que las escamas que están en los ojos sean destruidas por el poder de la sangre de Yeshua y que sean ceñidos de poder, Padre, su pueblo, que se pongan las sandalias para anunciar las buenas noticias, Padre, y que se envuelvan en el manto, en la autoridad que usted les ha dado a su pueblo, para que anuncien su voz, para que levanten su voz en este tiempo donde está la necesidad, porque usted traerá hambre y sed de aquellas personas que necesitan el encuentro con usted. Tenemos la palabra, que es la palabra de reconciliación, como dice en su palabra, que se reconcilien con usted, Padre. Levanta este pueblo esforzado y valiente, Padre. Aumente las fuerzas de aquel que no tiene fuerzas. Levante, Padre, al que se siente oprimido. Levante y traiga la unción de su Ruach HaKadosh, ministrando a su pueblo, Padre. Oh Rabakanda Rabakaya, Ribakanda Rabashikanda Rabakaya. Profetizo, Padre, en el nombre de Yeshua, un despertar con hambre y sed de su justicia, hacer la voluntad de Yahweh. En el corazón viene ese despertar, en la mente viene ese despertar, en todo el ser del pueblo viene ese despertar, ese conocimiento que es la llenura del Ruach HaKadosh. Y aquella persona que tiene que tomar decisiones en este tiempo sea fortalecida para que emprenda el camino que usted, Padre, le ha encomendado. A pesar de lo que se levante alrededor de ella, alrededor de él. Pero usted prometió estar con nosotros
hasta el fin del mundo. Hay promesas, Padre. Le ruego, Padre, que su pueblo sea valiente y escuchen su llamado, Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Gracias, hermanos. Fue una bendición compartirles lo que el Padre puso en mi corazón para que ustedes lo escucharan. Esperamos que sea de bendición, que venga el Ruach HaKadosh a ministrar y que te levantes, hermano. Que te levantes, hermana. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, les amamos y les bendecimos. Gracias. Bendiciones.